Escuchas Buena Nueva. Hola amigos de Buena Nueva, les saludamos Ana Graciela Acuña y el profe Gio. Bienvenidos al tema número 5, titulado La Cristología de los Evangelios Sinópticos. Continúa viendo Buena Nueva. Al tratar a las personas, vemos que tienen muchas cualidades y también defectos como nosotros. Para tener una idea clara de cómo es una persona, hay que conocerla a fondo y tener con ella un trato cercano. No es suficiente un simple saludo. Los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan traen en sus evangelios una presentación muy particular de Jesús, al que fueron descubriendo a la luz de la Pascua, en celebraciones litúrgicas y en la diversidad de tradiciones de las comunidades a las que ellos dirigían con su respectivo evangelio escrito. Si nosotros estudiáramos detenidamente cada uno de estos evangelios, nos daríamos cuenta de que coinciden en presentarnos una cristología, llamémosle base, para que de la misma cada uno pudiera elaborar la suya propia. Como veremos, casi todos ellos coinciden, entre otras cosas, en lo siguiente. Jesús se presenta como Hijo de Dios y Dios es su Padre. Él lo llama Abba, o sea, Padre. Y en numerosas citas de Marcos, Lucas y Mateo, así se menciona. En Juan aparece esta expresión 25 veces. Todo ello indica la conciencia que tenía Jesús de ser Hijo de Dios, de tener un Padre, de su filiación divina. Jesús se presenta como profeta, tiene conciencia de ser enviado, de transmitir la palabra de Dios como los profetas del Antiguo Testamento. Él discierne los signos de los tiempos, apela a la alianza. Anuncia la llegada del reino de Dios, afirma que sus palabras y sus obras son obra del Espíritu de Dios, que actúa a través de él. Tiene sus propios credenciales como profeta, invita a la conversión y acompaña su ministerio con milagros y gestos. Muere mártir como los profetas de su tiempo. Jesús criticó el legalismo de su tiempo, disponiendo él mismo de la ley con autoridad propia y liberando de su tiranía a la gente, dando paso a la libertad y al valor de la persona humana y al mandamiento del amor. Presenta a las bienaventuranzas como una nueva jerarquía de valores. Se enfrentó con el culto en el templo. Es un dato cierto que Jesús relativizó y criticó al templo. Su muerte es la destrucción del mismo, y con su resurrección inauguró otro templo, o sea, su persona misma. Se identificó con los marginados de su tiempo, cosa que todos los evangelistas coinciden. Los pobres, los enfermos, los pecadores, los publicanos, gente sin formación, los samaritanos, galileos, paganos, las mujeres y los niños. A ellos se dirige, con ellos come, conversa, cura, habla, evangeliza y perdona. Muere entre dos criminales marginados. Realiza milagros. Todos los evangelistas cuentan de los milagros de Jesús, de curación, sobre la naturaleza, tempestad calmada, por ejemplo, de resurrección de varias personas, etc. Todos ellos signos del reino o manifestación de Jesús. Dios está presente en su Hijo. Jesús tuvo conciencia de su resurrección, que iba a suceder después de su muerte. Con base a estos datos y otros muchos que estaban en la tradición de la Iglesia de los comienzos, en especial en la vida de las comunidades, es que los evangelistas nos presentan su propia cristología o retrato de Cristo. Vamos a ver cada una de ellas, presentadas en el tema por San Mateo, San Marcos y San Lucas. A San Juan y su cristología lo veremos aparte en el próximo tema. La cristología del Evangelio de Mateo. Mateo, cuando escribe su Evangelio, se dirige a cristianos procedentes del judaísmo. Quiere presentarles a Jesús de tal forma
que ellos lo puedan entender. Su cristología presenta las siguientes ideas. Jesús es el Mesías esperado por Israel, pero su propio pueblo no reconoció esta verdad. Jesús funda una nueva comunidad, el verdadero Israel, que es la Iglesia, en la cual Pedro es el jefe. Ella recibe las promesas de Dios y queda encargada de anunciar a todos los pueblos el reino de los cielos. Mateo quiere revelarnos el misterio asombroso de Jesús. Para ello presenta a Cristo con nombres y títulos que pueden entender bien sus oyentes judeocristianos. Jesús es el hijo de Abraham, el hijo de David, el rey de los judíos. Estaba prometido que el Mesías saldría de la raza de Abraham. Su reino haría eterno el reino de David. Es también el Hijo del Hombre. El extraño personaje del libro de Daniel recibe de Dios el poder divino de juzgar. Jesús recibirá este nombre el día de su resurrección. En consecuencia, será el título que Jesús preferirá para expresar en forma velada la gloria que Él tiene como Hijo eterno y que le aguarda como hombre. Él es siervo doliente, que carga con nuestra miseria y pecados, derramando su sangre para la remisión de los mismos. Así, revela la misericordia de Dios para con todos. El Cristo de Mateo es realmente Dios con nosotros, o Emmanuel. Es el Hijo predilecto de Dios, proclamado así por sus discípulos. Es el Salvador y el Maestro de su comunidad. Moisés había dado la ley al pueblo. Jesús es el nuevo Moisés, que en el monte de las bienaventuranzas y en el monte del día de la Pascua da la ley nueva, que consiste en ser perfecto como el Padre Celestial, transformando la ley antigua a su pureza original. El Cristo de Mateo es realmente Dios con nosotros, o Emmanuel. Es el Hijo predilecto de Dios, proclamado así por sus discípulos. Es el Salvador y el Maestro de su comunidad. Moisés había dado la ley al pueblo. Jesús es el nuevo Moisés, que en el monte de las bienaventuranzas y en el monte del día de la Pascua da la ley nueva, que consiste en ser perfecto como el Padre Celestial, transformando la ley antigua a su pureza original. Jesús quiere misericordia y no sacrificios. Deja a su iglesia el poder de perdonar. También Jesús es el modelo de la comunidad. Conviene que cumplamos lo que Dios ha dispuesto, le dice Jesús al Bautista. En Mateo 11, 27 al 30 se afirma que Jesús es el único camino para llegar al conocimiento del Padre. Finalmente, el Cristo que nos presenta Mateo es el Señor Todopoderoso. El título repetido 80 veces en el Evangelio significa una afirmación de que Jesús es Dios. Yahvé se traduce por Señor. Jesús vive en su iglesia y actúa en ella con poder. En una frase se podría expresar con brevedad todo lo dicho acerca del Cristo de Mateo. La salvación de Dios es Jesucristo por medio de la iglesia. La cristología del Evangelio de Marcos. El Cristo de cada día, hombre como nosotros, es el que nos presenta Marcos. Tenemos la impresión de descubrirlo con los ojos de Pedro, ya que Marcos fue su compañero de ministerio y por él supo muchas cosas de Jesús. Marcos nos cuenta que Pedro estuvo 2 años viviendo con Jesús, caminando con él por toda Palestina. Lo acogió en su casa de Cafarnaúm, lo vio comer y dormir, hablar y rezar, lo vio enojado en la sinagoga y en el templo, enfadado con los leprosos desagradecidos o con sus discípulos, compadeciendo a la gente, extrañado de que no le creyeran en su pueblo Nazaret. Vivió una vida azarosa de predicador ambulante
y a veces no le quedaba tiempo ni para comer. Pedro lo vio dormir, agotado, en medio de la tempestad. Se sintió impresionado por la mirada de Jesús, que era una mirada de reproche o de interrogación o de amor. Quedó a veces intrigado por su comportamiento, como la primera noche que Jesús pasó en su casa, en donde lo vio levantarse para ir a orar en un lugar desierto. Marcos no duda en recoger ciertos rasgos que contrastan con la idea de Jesús, Hijo de Dios, pues presenta a un Jesús que no lo sabe todo, que ignora de qué hablan los discípulos y se ve obligado a preguntárselos, que no sabe cuándo sería el día del final de los tiempos, se asusta ante la muerte y muere desesperado. La manera de actuar de Jesús resulta desconcertante, puesto que sus parientes desconfían de él y hasta decían que se había vuelto loco. El Cristo de Marcos es ante todo el Jesús con sus discípulos. Su primer acto es llamarlos y escoger luego a los 12 para estar con él. Los fariseos intentan deshacer el grupo de los 12, atacando a Jesús ante los discípulos y a los discípulos ante Jesús. Jesús los prepara para su ministerio futuro, orientándolos al servicio de la gente y guiándolos hacia los paganos. La soledad de Jesús es dolorosa. Se siente solo, porque no logra hacer comprender su misterio a sus compañeros que están con su mente embotada, que dudan, que lo abandonan y lo niegan en el momento de ser arrestado. Jesús el Maestro. Inmediatamente después de ser bautizado, Jesús predica que está cerca el reino de los cielos. Para Marcos, Jesús es el que enseña a la gente. Cuando ve a las gentes que lo siguen, aún sin comer, Jesús se compadece de ellas y se pone a enseñarles, intuyendo de esa verdadera hambre que es la palabra de Dios. Aún así, Marcos en su Evangelio recoge pocos discursos de Jesús, lo contrario a Mateo y a Juan. Tal vez Marcos intenta decirnos que Jesús enseña con su manera de vivir y actuar. Por eso, los milagros ocupan la mayor parte de su Evangelio. En ellos, Jesús da a entender que ha llegado el reino y que Él tiene el poder sobre el mal. Jesús se niega a que lo proclamen Mesías. Impone el silencio a los que lo han descubierto, a los demonios y a los enfermos curados. Esto es lo que se llama, entre comillas, secreto mesiánico. Muchos esperaban que el Mesías restableciera el reino terreno de David. Es por eso que Jesús intenta desengañarlos. Él no es esa clase de Mesías poderoso que esperaban. Él es el Mesías, sí, pero no un Mesías terreno. Pedro lo proclama como tal, pero Jesús pide silencio. Solo se da este título a Jesús cuando no es posible el error y está a punto de morir. Por el sufrimiento y la muerte es como establecerá el reino de tipo espiritual. Y Jesús se esfuerza en llevar a sus discípulos por este camino. Jesús es el Hijo del Hombre. Este es el título más frecuente de Marcos. Lo utiliza unas 14 veces. Quizás le gustaba a Jesús porque ocultaba su misterio, al mismo tiempo que lo revelaba. En efecto, esta expresión en sí misma significaba nada más hombre, pero cuando se hace referencia a lo que dice Daniel en el capítulo 7, los versículos 13 y 14, toma el sentido fuerte de ser celestial, un juez que viene de Dios, a quien Dios entrega el juicio de la humanidad. Jesús es el Hijo de Dios. Es un título poco utilizado en Marcos, pero aparece como el culmen de la fe a la que Marcos quiere llevar a sus lectores, pues lo ubica en la introducción de su Evangelio. Marcos capítulo 1, versículo 1. Lo proclama el centurión romano al pie de la cruz, haciendo eco a la voz del Padre, escuchada en el bautismo y en la transfiguración de Jesús.
Podemos decir que el tema central y más importante del Evangelio de Marcos es plantear la identidad de Jesús. Son muchos los que se interesan por esta cuestión. Los demonios, los discípulos, la gente, Herodes, el sumo sacerdote, Pilato, el centurión. Muchas son también las ocasiones en que se plantean milagros, revelaciones divinas, palabras de Jesús, su muerte, pasando por luces y sombras. Las respuestas se hacen esperar, pero termina siendo precisa y clara por la confesión del centurión que ve morir a Jesús. Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. El Cristo de Lucas. Ya sabemos que San Lucas escribió el Evangelio que lleva su nombre y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Para conocer su cristología es preciso tomar en consideración ambos libros. Lucas no conoció personalmente a Jesús. Por lo tanto, el Cristo que descubrió no es en primer lugar el profeta itinerante de Galilea, sino el Señor glorificado que se manifestó a su maestro Pablo en el camino de Damasco. Jesús es el Señor, el Hijo de Dios y el profeta. Jesús es el Señor. Es el Señor desde que nace. Es el Señor en su transfiguración, y el pueblo lo reconoce como tal al alabarlo, con las mismas alabanzas con las que Dios es glorificado. Lucas sabe que Jesús asumió sus funciones como Señor y Cristo por su resurrección, pero esto fue posible porque Jesús mismo es el Mesías y el Señor. El título del Hijo de Dios no es un mero reconocimiento a su papel, equivalente al del Hijo de David, sino afirmación de su naturaleza divina. Jesús es el profeta encargado de revelar a Dios. Su muerte es la de un profeta, como la de otros tantos profetas del pueblo. El Espíritu de Jesús. Solo en 2 ocasiones aparece en el Nuevo Testamento esta frase. En Hechos capítulo 16, versículo 7, y en Filipenses capítulo 1, versículo 19. Y Espíritu de Cristo en Romanos capítulo 9, versículo 2, y Primera de Pedro capítulo 1, versículo 11. El Espíritu de Dios ha penetrado a tal punto en Jesús que puede llamarlo su Espíritu. Jesús es concebido por el poder del Espíritu en el seno de la Virgen María. El Espíritu se manifiesta en su bautismo, lo lleva al desierto para ser tentado, llena a Jesús de tal forma que lo hace portador de la buena nueva de la salvación. Por su glorificación, Jesús lo recibe del Padre para darlo a todos nosotros, si se lo pedimos en la oración. Los Hechos de los Apóstoles se presentan como el Evangelio del Espíritu, que anima a la comunidad de Pentecostés, lo mismo que animaba a Jesús y a sus primeros testigos. Jesús es el Salvador de los hombres. Para Lucas, Jesús es el Salvador de su pueblo. La salvación anunciada por los profetas se hace presente en Jesús. En él se hace presente también el reino de Dios. Lucas resume la vida de Jesús de acuerdo a sus grandes momentos: encarnación, muerte y resurrección. Y Jesús es la salvación de Dios porque ejerce el perdón. Este perdón es el signo más claro de la misericordia del Padre y de que el reino ha llegado ya. Perdona a la pecadora, a Zaqueo, al paralítico, al buen ladrón. Afirma que el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. En las parábolas de la misericordia, Jesús enseña la bondad y la alegría de Dios para con los pecadores y perdidos, además de que defiende su ministerio de perdón, al ser amigo de publicanos y pecadores. Esta salvación produce un inmenso gozo y es una salvación universal, pues todos los hombres están llamados a ella, y no solamente los judíos, sino también los paganos. Podemos decir que para Lucas,
la persona misma de Jesús ocupa el centro de su evangelio. Y ante Jesús hay que optar. Porque si bien es cierto que es una persona bondadosa y llena de cariño hacia todos, es terriblemente exigente. Hay que escoger por Él, hoy mismo y únicamente, porque es Él. Esta fe total que obtiene la salvación es la fuente de la alegría que irradia el Evangelio y que transfigura al discípulo. Escuchas Buena Nueva. Para reflexionar y compartir con nuestros amigos y hermanos de Buena Nueva en este 5º capítulo de este curso de Cristología, les traemos una pregunta. ¿Por qué afirmamos que Jesús nos salvó y nos salva? ¿Cuál es la salvación que esperamos de Él hoy en este tiempo? Bueno, básicamente podemos decir que por supuesto que afirmamos que Jesús nos salva y nos salva constantemente. Es decir, su sacrificio fue una vez y para siempre, pero eso no significa que su salvación no sea constante, ¿verdad? Esto me recuerda también otro texto bíblico que habla de que su misericordia es nueva cada día, que cada día también nosotros estamos llamados otra vez a transformarnos y otra vez a volver al redil. Entonces, cuando dice que si Jesús nos sigue salvando hoy, por supuesto que sí. Y esa salvación no solamente la podemos entender que nos libera de la muerte eterna, del pecado, ¿verdad? Sino que también nos salva en el sentido de saber vivir en esta vida que hoy llevamos. Para finalizar, la oración, cántico de Zacarías. Bendito el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y nos ha suscitado una fuerza salvadora, en la casa de David su siervo, como había prometido desde antiguo, por boca de sus santos profetas, que nos salvarían de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian, teniendo misericordia con nuestros padres, y recordando su santa alianza, el juramento que hizo Abraham nuestro padre, de concedernos que libres de manos enemigas podamos servirle sin temor, en santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo. Tú irás adelante del Señor para preparar los caminos y hacer que su pueblo conozca la salvación, mediante el perdón de sus pecados, porque las entrañas de misericordia de nuestro Dios, que harán que nos visite la luz de lo alto, a fin de iluminar a los que habitan en tinieblas y sombras de muerte, y de guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gracias amigos y hermanos de Buena Nueva por estar con nosotros. Hasta aquí el capítulo número 5 de este curso de Cristología, en el cual también les invitamos a seguir en los anteriores capítulos. Recuerde compartir los videos y buscar en el playlist de Buena Nueva curso de Cristología. Para la próxima semana quédese con nosotros porque nos está faltando un evangelista, que hoy no lo tocamos porque hoy hablamos de los sinópticos. Próxima semana, Cristología desde el Evangelio de San Juan. Que Dios les bendiga y que pasen una hermosa semana.